Bueno, gente, hola a todos. Ahora visto en el título, por esto hay muchos enfermos, ¿no? Hay muchos débiles y enfermos, y algunos mueren. En la iglesia está hablando. Vamos a ver por qué este tema y por qué la foto, los sufrimientos de Cristo. Todo en la palabra tiene un propósito, ¿eh? Todo tiene un significado, todo tiene un sentido, nada está puesto al azar. Cuando dice, desde que abrió su boca, hasta cuando dice, ven pronto Señor, cuando dice, en el principio, cuando dice cada cosa, Dios por algo le está diciendo en su palabra. De ahí el respeto a su palabra escrita. No como he escuchado a varios, sí, bueno, pero es un buen relato, ¿qué le hace si la perícopa de la mujer adúltera no está en la palabra? Pero hay mucho para aprender desde ahí. Sí, hay mucho para aprender también sobre un montón de leyendas, ¿eh? Esas costumbres de hacer leyendas la tomaron como fuerte los griegos. Eran cientos de leyendas. Confunden a la gente, ¿no? Algo no está en la palabra, no es palabra de Dios. Simplemente eso. Respeto a la palabra de Dios. El principio de la sabiduría es el respeto a Dios, dice, el temor. No el temor de Dios, sino el temor a Dios, el respeto a Dios. Hoy no se tiene respeto por muchas cosas, por casi nada se tiene respeto. Las cosas se están dando vuelta de a poquito. Tiene que ser así, porque estamos en vísperas de una nueva administración, como digo siempre. Tiene que ser de esa manera. Pero no quita que esté mal eso. Y hablando de respeto, esto lo comparto, me lo propuso Miguel Hernández, que me pasa un amigo. Y yo no le digo amigo a mucha gente. Y sé que hace la voluntad de Dios, como algunos otros amigos también. Y me propuso de hacer esto. Y dudé hasta ahora de hacerlo. Estaba recién orando con mi señora también. Y es como una carga muy pesada, es como mucha responsabilidad. Yo lo siento así, ¿no? Es muy importante esto porque es el mensaje desde el principio de los tiempos, el misterio oculto desde el principio de los tiempos, que el cual ningún príncipe de este siglo conoció, porque si no, nunca lo hubiera crucificado el Señor de Gloria. Y es muy fuerte esto, ¿eh? No hay una vez que no lea estas cosas y me emocione, ¿eh? Pedí a Dios recién orando que no me deje emocionarme demasiado porque tengo que compartirlo, ¿no? Pero si no te mueve algo esto, está... Fíjate lo que pasó en Lucas, cuando hablaba el Señor con el camino de Maús. No nos ardía el corazón cuando nos abría las Escrituras. Así debemos estar ante las Escrituras. Y hay cosas y cosas en las Escrituras. Hay cosas que nos cuentan como genealogías, historias y cosas así, que todo sirve para algo, está. Pero hay cosas como esta que son trascendentales más que ninguna. Es el misterio oculto desde el principio de los siglos, repito, el cual ninguno de los siglos, de los príncipes de este siglo conoció, si no nunca hubiera crucificado al Señor de Gloria. Y lo comparto porque el 14 de Nisan, que es el día de la Pascua judía, y también nuestra Pascua, ahora que el Señor ya vino en su primera venida, se va a cumplir ahora el 27 de marzo, el día sábado. El día sábado 27 de marzo se cumple el 14 de Nisan, que es la Pascua, nuestra Pascua. Jesús, el cual es nuestra Pascua, dice. Nuestro Cordero. Hablado desde el principio, desde el libro de Génesis. Y se cumple ahora en marzo, el 27 de marzo, esta fecha de la Pascua. Y este vendría a ser la continuación del video número 9 de la Cena Consagrada al Señor. Eso es otro tema, habla más bien de las fechas. Esto habla del evento, ¿no? De la importancia del evento. Y una de las cosas que hizo este evento grandioso de la entrega del cuerpo del Señor es curar las enfermedades. Llevó Él nuestras enfermedades, nuestras transgresiones y nuestros dolores también. Pero muchos en la iglesia no lo entienden esto. Vamos a ver por qué no lo entienden. ¿Y qué pasa cuando alguien no lo entiende? ¿El Señor te castiga? No, el Señor te enseña. Lo dice ahí mismo. Vamos a ir leyéndolo.
De acuerdo, espero a como el Espíritu Santo me lo diga, porque tengo muchas cosas anotadas acá. Esto de Nisan, la fecha de 14 de Nisan de la Pascua, está en Éxodo 12:2. Este será el principio de los meses para vosotros. En Juan 1:1 dice: en el principio era el verbo. ¿Verdad? Siempre el principio de todo es el verbo. El verbo era la luz de este mundo y vino a este mundo y no lo conocimos. Los hombres no lo aceptamos. Pero nosotros hoy sí lo aceptamos. Vamos a 1 Corintios 11, que es donde dejamos en el último video, en el video de la cena consagrada al Señor. Terminamos ahí. 1 Corintios 11, 27 al 30. De manera que cualquiera que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba así de la copa, así como acaba de explicar Pablo. 29. Porque el que come y bebe sin distinguir el cuerpo, no está hablando acá de la sangre, ¿está? Está hablando específicamente del cuerpo. Era algo que le pasaba a los corintios y pasa hoy en las iglesias, hoy en día también. El que come y bebe sin distinguir, sin entender, sin hacer el esfuerzo, como decía el Señor, el que no come mi carne, ¿de qué estaba hablando? No lo entendían los fariseos. Le dice 3 veces: el que no me come, el que no come mi carne, y termina diciéndoles: el que no me mastica. Lo vuelve a repetir 3 veces: el que no mastica, el que no rumia mis palabras, el que no se mete en esto y en estas palabras de Cristo y las rumia, las piensa, las medita y las pone en práctica principalmente, ¿verdad? Entonces no entiende nada. El que no distingue el cuerpo está haciendo vano la cruz y el sacrificio de Cristo. No quiero hablar sobre el tema de la sangre porque ese tema es conocido. Hay cientos de videos que hablan sobre esto, sobre la sangre, ¿no? Y lo entendemos, todos los creyentes entendemos que la sangre, como dice en Levítico, es la vida de la carne, en la sangre está, la sangre es la vida, el Señor dio la vida por nosotros. Quiero hacer hincapié en esto del cuerpo del Señor. ¿Por qué? Porque esa foto, ¿no?, del Señor con esa cara toda partida y sin hermosura humana, ahora la vamos a ver en Isaías. ¿Por qué esto? Y cómo el Señor mismo, yo creo firmemente que fue así, lo entendió, en un momento lo entendió, en el huerto de Getsemaní, lo entendió en ese momento. Vamos a ver esto un poquito. Después vamos a volver a leer acá, porque el que come, leímos recién, 1 Corintios 11, 29, porque el que come y bebe sin distinguir el cuerpo, juicio come y bebe para sí. Por esto hay muchos débiles y enfermos, y le está hablando a la iglesia. Dentro de la iglesia hay muchos débiles y enfermos, entre vosotros, y bastantes duermen, ya murieron. El Señor, cuando los sacó de la tierra de Egipto, hizo que no se enfermaron durante 40 años, ni siquiera se les gastó las sandalias, ¿no?, el calzado de los pies, y tantas otras cosas que hizo. Si el Señor hizo semejante sacrificio para cargar con nuestra enfermedad, como dice en varios lados, lo vamos a ir viendo, al no creerlo, estamos despreciando una parte muy importante que el Señor hizo. Y eso se cumple en la Pascua, que ya expliqué lo recomiendo que vean el video anterior con el tema de cómo se hace. Nosotros en mi casa lo hacemos no con cualquiera primero. Amasamos un pan, exclusivamente un pan, sin levadura, un pancito, una torta de pan, de acuerdo a los que seamos. Pero no es que viene cualquiera, no es que lo hacemos con cualquiera de la iglesia. Este acaba de creer y ya entra un neófito y lo hace sin entender y distinguir el cuerpo, porque come y bebe juicio. No tendrá el Señor por inocente a quien despreciar el sacrificio de Cristo, el Mesías. Eso está por muchos lados. No lo tendrá por inocente Dios. Hay que entender las cosas de Cristo. No hagamos como en general hacen los judíos hoy, ¿no? Judíos mesiánicos, que esperan al Mesías después. No, ahora no creen que vino ya, sino que va a venir todavía. Sí, va a venir de vuelta, pero ya distinto, como león rugiente. Pero no hagamos como los judíos que van a la sinagoga y le creen todo lo que el rabino les dice. El rabino dice algo, es palabra del rabino, el maestro. Rabí, les encanta que le digan rabí, maestro, líder, ¿no? Cuando dice la palabra del mismo Señor, no llames caudillo ni líder a nadie, porque caudillo y líder soy yo solamente. Y después lo llama amigos encima, Pero no creamos al otro que está hablando, porque si cada uno vaya cada día a las Escrituras a ver si estas cosas son así. Y espero que hoy les quede bastante claro.
como creo que lo entiendo yo, algunas cosas, ¿no? Como siempre digo, que cree que sabe algo, aún no sabe como debería saberlo. Sigamos avanzando con esto. De acá el título, por 1 Corintios 11:30. Por esto, por no distinguir el cuerpo, hay muchos débiles y enfermos entre vosotros, y bastantes murieron. Tengo la respuesta acá, pero la vamos a ver a lo último. Lo voy a anotar porque me olvidé, si no. 1 Corintios 10:22. Lo iba a decir ahora, pero lo voy a decir después, para tener más énfasis. Después seguimos un poquito con esto. Mateo 26, vamos a ver una cosita. Evangelio de Mateo 26, 39. Oración para mí más apasionante que hay en toda la palabra. El Señor estaba por ser sacrificado. Él era el pacto. No se dice Antiguo Testamento, porque testamento habla que para que sea válido un testamento tiene que morir el testatario. Y Dios no murió, murió Cristo. Si bien son tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo, cada uno tiene su función. Y el que murió en la cruz no fue Dios, sino fue Cristo. La función de Cristo era esa. El que murió no fue el testatario, el que hizo el testamento. Murió Cristo. Fue entregado como un pacto, por el pacto que el hombre rompió al principio. Ahora lo vamos a ver. Entonces se dice viejo pacto y nuevo pacto. ¿Qué dije? Mateo 26, 39. Getsemaní. Y yendo un poco más adelante, cayó sobre su rostro y orando dijo: oh Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no como yo quiero, sino como tú. ¿De qué copa se refería el Señor acá? En Juan, el Evangelio de Juan 18:11, esto en uno de los videos, no me acuerdo en cuál, lo comenté, que me parecía que la copa de la que estaba hablando el Señor no era la copa del pacto de entregarse porque Él lo sabía, y después lo encontré acá. Siempre Dios te da la respuesta. Esto es alegórico para todas las cosas. Tómalo en forma literal y también simbólica. Siempre Dios nos da la respuesta. En Juan 18:11 dice así: entonces Jesús dijo a Pedro: mete la espada en la vaina. Esto cuando fueron a buscarlo, lo traicionó Judas, lo van a buscar al huerto de Getsemaní, y Pedro saca la espada y le corta a un tal Malcolm la oreja, ¿no? El Señor le sana la oreja. Y le dice el 18:11, entonces Jesús dijo a Pedro: mete la espada en la vaina, ¿acaso no he de beber la copa que me ha dado el Padre? El Señor sabía perfectamente qué copa tenía que tomar, la copa del nuevo pacto, de las cuales les hablo, no vamos a ir a cada versículo, pero en otro lado dice: la copa de bendición que yo bebo, ustedes la pueden beber, y les dice: sí, ciertamente ustedes la pueden beber. Es la copa que instauró el Señor, el recordatorio, ¿no? Cada primer día de la semana, esto está en el video número 9, cuando uno recuerda estas cosas, no solo recuerda la muerte, anuncia la muerte del Señor hasta que Él venga, que Él la va a beber nueva con nosotros ahí, sino que encima se la refregan las huestes espirituales. Esto hizo el Señor, ¿no? Esto logró el Señor, que no pudo destruir el diablo. Vamos a ver en Marcos 14, algo que no creo que muchos lo conozcan. Yo lo vi hace unos 15 días. Nada es casualidad, ¿eh? Yo vi estas cosas y que ahora se cumpla la fecha de la Pascua y que sea un sábado y que yo vea estas cositas, ¿no? Yo lo tomo así, cada cosa que el Señor me quiere mostrar. Estoy atento, cada uno esté atento. Si usted tiene alguna enfermedad, alguna cosa que lo está acosando, mucho más que enfermedades también, ¿no? Enfermedades mentales y traumas mentales, que todos los tenemos eso, ¿eh? Que los recibimos sin quererlos. Yo no sirvo para nada, me maltrataron, tengo esto, tengo lo otro. Ahora lo vamos a ver estas cosas. Y está en un evangelio que lo llaman el primer evangelio, no es ninguno de estos cuatro. Ahora vamos a ver, vamos por parte. Como me decía Miguel, este amigo y otros, a veces te empezás a ir
y te vas demasiado a veces, ¿no? Y tiene razón, lo reconozco si tienen razón. Corrijámonos entre nosotros, muchachos. Dios hace eso. La palabra es útil para enseñar, redarguir, corregir. Corregir quiere decir que está dispuesto a dialogar también, ¿eh? No quiere decir que tenga que ser una discusión. Corregir, a mí me parece que esto es así, asá, no, a mí me parece, bueno, a ver, nadie entiende las cosas como deberíamos entender. Ahora vemos veladamente como por espejo. Si alguno cree que sabe algo, aún no sabe como debería saberlo, ¿eh? Ni siquiera el apóstol Pedro entendía. Dice, las cuales son, segunda de Pedro, creo que capítulo 3, les habla a los judíos, le dice, las cuales, las epístolas, como bien os escribió vuestro hermano Pablo, ¿no? La epístola a los hebreos. Y dice, las cuales algunas son difíciles de entender. Claro que sí, algunas cosas son medias difíciles de entender. El mismo apóstol Pedro diciendo de Pablo, de las cartas de Pablo. Volvamos acá. Marcos 14, 32. Dice así, presten atención a esto. Otra vez, Getsemaní. Los evangelios se complementan, no se contradicen nunca, pero sí se complementan. Y si hay una aparente contradicción, algo está mal traducido. Este ministerio, esta sociedad bíblica iberoamericana, tiene casi 50 años de estudio y traduce de los manuscritos más antiguos, por si alguno no lo sabe o es la primera vez que escucha un video mío. Y traduce, por ejemplo, los evangelios, muchas de las cosas de las cosas descubiertas en las cuevas de Qumran, que es lo más antiguo que hay, y otras de la Septuaginta, también de los masoretas y de muchas otras cosas, de muchos códigos, pero la Septuaginta es uno de los más antiguos, está creo que en el siglo III después de Cristo, y encuentra detalles como estos. Esto es masticar la palabra de Dios. Como dicen Proverbios 25:2, porque el 1 no existe. Gloria del rey es gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey es descubrirlo, indagarlo. Indaguemos estas cosas. Vamos, Marcos 14, 32. Llegan a un sitio cuyo nombre es Getsemaní y dice a sus discípulos, sentaos aquí hasta que ore. Y tomando consigo a Pedro, Jacobo y Juan, comenzó a quedarse estupefacto, dice, y a angustiarse. Y les dice, una tristeza mortal sobrecoge mi alma. Esperad aquí y velad. Pero dice primero, comenzó a quedarse estupefacto. Él vio algo, vio o entendió algo, y después se angustió. Exactamente dice así. El que tiene la interlineal en griego español dice exactamente sentir pavor, una emoción de asombro y horror. Una emoción de asombro y horror. Yo creo, y esto es cosa mía, creo que el Señor en ese momento recibió la revelación y el entendimiento de los sufrimientos que se le venían. Recién leímos que la copa del pacto que él tenía que instaurar no la iba a despreciar. Le dijo a Pedro, ¿qué haces, Pedro? La copa que me dio el Padre de beber. No la he de beber, dice. Ya sabía que tenía que hacerlo. ¿De qué copa estaba orando? 3 veces le rogó al Señor. Y el Señor no le dijo nada. El Señor no le dijo nada, lo dejó a su elección. No quiero hablar por Dios, pero el Señor ya sabía lo que tenía que hacer y se lo dejó a su elección. Si no lo haces, te amo, hijo. Y si lo haces, te amo igual. A mí me suena que es eso. Lo dejó a su elección. Hacer tu voluntad me ha agradado, oh Padre, dice. Entonces, Dios quiere salvarnos y Cristo sí quiere hacer la voluntad de Dios. Para venir a hacer tu voluntad, Padre, estoy. Y hacer tu voluntad me ha agradado. Vista a los ciegos, libertad a los cautivos. Y Él lo hizo porque Él quería. Pero específicamente, ¿qué copa está diciendo que es posible que pase? No era la copa del sacrificio. Hacía falta pasar semejante tortura. Esa fotito que está al principio no debe ser ni, no sé qué porcentaje, no debe ser ni un ápice de lo que realmente pasó el Señor. Ahora lo vamos a leer en Isaías. Dice que no tenía forma humana. Y esa foto tiene una forma humana. Se nota que hay 2 ojos ahí. Gracias, Padre, por esto. Primero vio o entendió algo y después se amargó. Para mí, tuvo revelaciones muy probable que viera y entendiera, ¿no? Isaías 53. Este es el primer evangelio, lo llaman muchos a esto. El primer evangelio, ¿por qué?
Porque uno leyendo Isaías 53, los judíos, por ejemplo, los rabinos, lo tienen en sus Biblias hebreas, ¿no? Y lo leen solamente, pero nunca lo enseñan en las sinagogas. Y si hay algún judío escuchando, ya va a ser restaurado todo el pueblo judío. Y ojo con pensar y hablar mal de los judíos, porque de ellos viene la salvación. Dios no despreció a su pueblo, los endureció en parte y momentáneamente, pero en un momento, como dicen varios profetas, todos van a ser salvos. De repente verán al que traspasaron y llorarán. Van a llorar viendo lo que hicieron. ¿Cómo no te reconocimos, Señor, cuando se cumple ese tiempo? ¿Cómo dejamos esto sin verlo? Pero todos van a ser salvos. Así que ojo con hablar mal de los judíos. Por algo son el pueblo castigado desde el principio. Cayeron por su propia desobediencia. Nosotros fuimos injertados. Los gentiles fuimos injertados en este árbol hermoso de Dios y en esta vid verdadera que es el Señor Jesucristo. ¿Por qué lo llama el primer evangelio? Antes de leer acá, vamos a Hechos. Cuando el eunuco estaba leyendo y se le acerca, Hechos 8, creo que está esto. Sí, el etíope. El etíope no era un eunuco, un pobrecito, ¿no? Que venía con un carrito y sudando. No. Él estaba en representación de alguien, de alguna, creo que alguna reina. Lo dice acá, leanlo bien después. Un funcionario de, acá está, Candace, reina de los etíopes. Venía de parte de la reina de los etíopes. Vendría esta costumbre tal vez de Salomón cuando él mostró todas sus riquezas o no sé qué, no sé si fue esta, ¿no? Pero se sabía fuera del pueblo de Israel de la grandeza que había tenido y de este Dios grandioso, ¿no? Del pueblo de Israel, del único Dios verdadero. Y la reina lo mandó al etíope a ofrecer su adoración a este Dios. Y el etíope venía leyendo la palabra, él tenía la palabra revelada de Dios. Creo que lo que tenía era el canon de Esdras. Estoy estudiando el tema ese, que era lo que circulaba en ese momento, con el cual se movía el Señor también. El canon de Esdras. Un día vamos a hacer una... A mí me apasiona esto. Creo que lo que estaba leyendo era eso. Entonces el Espíritu Santo dijo a Felipe, Hechos 8, 29. Entonces el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carruaje. Corriendo Felipe lo oyó, leyendo al profeta Isaías. Y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Cuando llegó al carro, no tuvo que hablar más. Entendió ya qué pasaba. Escuchó que estaba leyendo al profeta Isaías. Y estaba leyendo una porción de Isaías 53. Ahora lo vamos a ver. Entonces el Espíritu dijo a Felipe, acércate al carro, 8:30, Hechos 8:30. Corriendo Felipe lo oyó leyendo al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Y él contestó, ¿cómo podría si alguno no me guía? Y rogó a Felipe que subiera a sentarse con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja fue llevada a la matanza y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Así no abre su boca, en la humillación su juicio fue quitado. ¿Quién contará su generación? Esto es Isaías 53, 9 y 10, creo, ahora lo vamos a leer igual. Y tomando la palabra del eunuco, dijo a Felipe, te ruego, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí o de algún otro? Escuchando el otro día a uno de estos judíos mesiánicos, le quise mandar mensaje, al final no tuve tiempo y me pareció que fue una pérdida de tiempo también. Haciendo todo lo posible para contradecir, ¿no? Y con este mismo tema, con este solo capítulo, con esta porción de la Escritura, contradice todo lo que están diciendo, que les habla a los judíos, que está hablando el profeta, que lo dice de boca de él. No, Señor, no es así. Entonces Felipe, abriendo su boca, me llama acá la atención, como dice, abriendo su boca y comenzando desde esta Escritura, le anunció la buena noticia de Jesús. Comenzando desde esta Escritura. Por eso lo llaman el primer evangelio. Una persona puede creer hasta con el Antiguo Testamento. Todavía no estaban escritos los evangelios. Ninguno de los 4 evangelios le anunció la buena noticia, está con mayúscula. El evangelio quiere decir, de Jesús. Comenzando desde esta Escritura. ¿De quién estaba hablando Isaías 53 que estaba leyendo el eunuco? Del Señor Jesucristo y los sufrimientos del siervo. También está en Salmos 22. No vamos a ir a cada cosa porque si no, no vamos a llegar. Es muy largo. Pero en Salmos 22 habla de eso. Elí, Elí, mana, sabactani, ¿por qué me has abandonado? Y 12, 15 capítulos más adelante dice, pero tú no me has abandonado. Él tenía que sentirse para ser
autor de eterna salvación, tenía que sentir todo lo que puede sentir un humano. Usted se siente mal, se siente enfermo, enferma, se siente que es una porquería, divorciado, divorciada, separado, se le murió un hijo, le pasó algo terrible, que nos pasan esas cosas. El Señor tuvo que sentir cada cosa que nosotros teníamos para poder ser autor de perfecta y eterna salvación, dice. Él se sintió abandonado. Yo mucho tiempo no lo entendí esto. Y me cabió, por decirlo así, una enseñanza que nos dijeron que quería decir otra cosa y cambiaron la palabra. El mana shabak ta'atani, que quiere decir para este propósito me reservaste. No, Señor. Dice exactamente eso. Lama shabak ta'atani. Lama shabak ta'ani, dice. Me abandonaste, dice el Salmo 22. Tuvo que sentirse abandonado. Se sintió abandonado. Pero no vamos a leer el Salmo 22, léalo cada uno. Esa es la oración del Señor en la cruz. Grandes toros de Basán me han rodeado. Han perforado mis manos y mis pies. Eso fue escrito 1000 años antes de que pasara los salmos por David, por inspiración del Espíritu, por el Espíritu Santo, y todavía no existía el castigo de la cruz. Todavía no existía el castigo de la cruz en ese momento. Y esto de Isaías que vamos a leer fue escrito 700 años antes de la crucifixión del Señor. Acá es lo que le decía de Isaías 53. Esto de que leímos recién, el Señor no tenía miedo a la muerte. Mi hermana, le conté un testimonio en personal y no le puedo pedir permiso a mi hermana porque está muerta, pero sé que no se ofendería, ella creía en Cristo. Y cuando estaba desfalleciente en la cama, tenía un cáncer, ¿no? Y la tanteé, ¿no? Hablando con ella, unas charlas de horas que le iba a cuidar, y digo, flaca, ¿vos le tenés miedo a la muerte? Si Cristo te vino a liberar del temor a la muerte. No, yo no le tengo ningún miedo a la muerte. Lo único que le tengo miedo es al sufrimiento, me dice. Lo único que me da pavor así es el sufrimiento. Y yo leyendo esto que leímos recién de Marcos, que el Señor quedó estupefacto. Uno queda estupefacto cuando tiene una visión, como la tuvo Juan cuando recibió la visión de Apocalipsis, uno queda estupefacto. Y después se amargó su alma. Yo creo específicamente que el Señor entendió Isaías 53, esta porción que vamos a leer ahora. Mi hermana también sentía eso. Y yo tengo terror a la muerte, y terror al sufrimiento. Y gracias a Dios no sufrió. Dios le concedió que no sufriera. En 15, 18 días agonizó, pero murió tranquila. Yo le di gracias a Dios por eso. Vamos a leer Isaías 53:1. Adonai, ¿quién ha creído nuestra noticia? ¿Y a quién fue revelado el brazo de Adonai? El Salmo 19, creo que versículo 1 o 2, dice, el firmamento anuncia la obra de sus manos, ¿no? Dios para hacer el mundo, el universo, la tierra, los cielos, necesitó, se dice, la punta de los dedos, ¿no? Para hacer el plan de redención necesitó desnudar su santo brazo, su brazo entero tuvo que desnudar para hacer esto. El cielo entero llorando cuando pasaba esto, por decirlo así. Tenía que ser de esta manera. Vamos a ir leyendo para entender un poquito esto. Adonai, 53:1. ¿Quién ha creído nuestra noticia y a quién fue revelado el brazo de Adonai? Delante de él anunciamos acerca de un niño que crecerá como una raíz en tierra seca. Apareció el Señor en uno de los peores momentos de Israel, dominado por los romanos, conquistados, ¿no? Los peores momentos del pueblo de Israel, en el cual no hay hermosura ni gloria, y nosotros lo vimos, pero no tenía atractivo ni hermosura. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Escondimos de él el rostro, fue menospreciado y lo tuvimos por nada. Cuando estaba en la cruz del Señor había dos, la madre y el discípulo amado. No, yo imagino que nadie querría que lo vieran así, ¿no? Nadie querría que lo vieran de esa manera. No tendría muchos amigos en Facebook, ¿no? El Señor, viéndolo de esta manera. Otras traducciones dice, para que no lo deseemos, ¿no? Sin hermosura ni atractivo, para que no lo deseemos, para que no tenga un atractivo humano. Como hacen, esto sí lo voy a decir, como hacen muchos hablando la palabra y se van más atrás del mensajero que el mensaje. Tiene que ser el mensaje. Yo es lo que trato de hacer. Pongo siempre el mismo paisaje, la foto de mi familia, la ventanita, el ventilador por allá. Trato de no se distraiga la cosa de lo que es el mensaje. ¿Tá? No quiero que sea yo, sino que sea el mensaje, no el mensajero. No me distraiga con alguna cosa. La mujer deseó
Deseó el árbol codiciable, ¿no? No se lo codicia a Cristo. No se lo codicia. Se anhelan las cosas de Dios. 53:4. Es verdad que Él mismo llevó, y presten atención a esto, y esto está en Mateos 8:17, no vamos a ir. Es verdad que Él mismo llevó nuestras debilidades. 2 Timoteo 1:7. No nos dio ese espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Le leo de vuelta el 4, Isaías 53:4. Es verdad que Él mismo llevó nuestras debilidades y cargó las enfermedades. ¿Se va entendiendo la cosa? Está claro, ¿no? Sigamos leyendo. Pero nosotros lo tuvimos como contagiado, azotado y humillado por Elohim. Como lo tienen hoy en representación la mayoría de las iglesias, ¿no? O las cruces, como la cruz, ¿no? La cruz del Calvario. La cruz que tuvo que cargar. Les aseguro que Él puso el gozo delante de Él. Por eso menospreció el oprobio. No se lo ve como fue el plan. Hechos 2, 22 y 23. Esto estaba en la presencia de Dios. Dios lo sabía, tenía que ser de esta manera. Y Él lo aceptó. Él lo quiso. ¿Por qué? Primero que viene el sufrimiento. Hasta el versículo 9 nos habla del sufrimiento. Y después que viene. Quiso Adonai quebrarlo y someterlo a padecimiento. El 10. Cuando su vida haya sido expuesta en sacrificio expiatorio, verá su descendencia. De ahí viene el chivo expiatorio. En Números nos habla que Aarón tenía que poner las manos en un chivo, en un cabrito, llevarlo al desierto y dejarlo que parte. Se moría en el desierto. De ahí viene la palabra chivo expiatorio. Plugo Adonai 53:10. Quiso Adonai quebrantarlo y someterlo a padecimiento cuando su vida haya sido puesta en sacrificio expiatorio. Necesitábamos ser redimidos de todas estas cosas. Verá a su descendencia, vivirá por días sin fin y la voluntad de Adonai triunfará en su mano. A causa de la aflicción de su alma verá luz y quedará satisfecho. Por su conocimiento, algunos me dicen no hace falta el conocimiento, sino el amor, ¿no? El conocimiento envanece, el amor edifica. Por su conocimiento, es lo que estamos tratando de hacer ahora, y vamos a terminar con ese versículo. En Corintios nos habla del conocimiento que salva, te salva la vida el conocimiento. Por su conocimiento, mi siervo, el justo justificará a muchos y cargará con los pecados de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte. Entonces, tiene un final de esto que el Señor lo vio. No es para tenerlo crucificado, sangrante, colgando, ¿no? Yo puse la imagen esa para que se entienda y tengamos un poco de humildad en ver lo que el Señor hizo, ¿tá? Pero no es la imagen que tenemos que tener del Señor, sino lo que logró. Y Él lo logró y Él supo lo que se venía. Se levantó la tercera vez del huerto y dijo, vamos, ¿no? Todo está concretado, ya está. Ahí se decidió, ¿no? El misterio oculto desde el principio, en el cual ninguno de los siglos, de los príncipes de este siglo conoció, sino nunca lo vieron crucificado, cegado por el odio, el diablo. Ya una charla otro día alguien decía, el diablo es un ser inteligente, dicen Isaías 14, Ezequiel 28, un ser muy inteligente, muy hermoso. ¿Cómo pudo hacer esto? La palabra dice que la inteligencia es hacer los mandamientos de Dios. ¿Ah? Y él fue pura envidia. Cegado por la envidia, no pudo ver estas cosas, que estuvo oculta, y los profetas de antiguo indagaban a ver qué tiempo y qué persona les tocaba esta gracia, la cual estaba destinado a alguien para hacer todo esto, y no lo entendían del todo como era, como hoy tampoco entendemos muchas cosas que vienen. Y Dios nos va educando. Por su conocimiento, mi siervo, el justo, justificará a muchos. Sigamos con esto, para ver qué es lo que hizo el Señor. 53:4 terminamos. Es verdad que Él mismo llevó nuestras debilidades y cargó las enfermedades. Esto está en Mateo 8:17 también, citando exactamente esto. Pero nosotros lo tuvimos como contagiado, azotado, humillado por Elohim. No fue por nada. Todo estaba en la presencia de Dios. Todo estaba en el conocimiento y la predeterminación de Dios. 5. Pero Él, y acá hay unos detalles que quiero ver, pero Él fue traspasado por nuestras transgresiones. Esto de traspasado es una palabra, no importa la palabra en hebreo, es chalal, es una herida externa. Transgresión es romper un pacto, es un pecado externo. Él fue traspasado, todas estas torturas que el Señor vio y quedó como pasmado y como anhelado frente al huerto de Getsemaní cuando estaba entrando, me imagino entrando y entendiendo estas cosas, era sabiendo lo que esto iba a pasar y entendiendo el Salmo 22, entendió esta porción seguramente de la Escritura, muy probablemente, perdón padre si me equivoco, pero muy probablemente entendió esta porción de la Escritura,
de lo que se le venía. Uno se preocupa cuando duerme mal la noche anterior, cuando sabe que tiene que rendir un examen que es para graduarse de lo que sea. Y Señor, no se va a quedar estupefacto viendo la tortura que le iban a hacer, que dice que su tortura, que no tiene hermosura, y nosotros lo vimos, pero no tenía atractivo ni hermosura, despreciado y desechado entre los hombres, valor de dolores, y no se va a quedar estupefacto viendo esas cosas. Si es posible, no puede pasar esta copa, Padre. Algo tenía acá que hacer el Señor. ¿Para qué? Para llevar nuestras enfermedades. Es verdad que Él mismo llevó nuestras debilidades y cargó nuestras enfermedades. Él las cargó. ¿Lo querés aceptar esto? ¿Querés aceptarlo o no? ¿Querés entenderlo? ¿Querés tener conocimiento de estas cosas? ¿Querés librarte de las enfermedades que tengas? Hay enfermedades que tienen proceso, ojo. Cuando... No me estoy distrayendo, esto es parte de la enseñanza. Cuando edificaron el templo, hoy nosotros somos el templo, nuestro cuerpo es el templo de Dios, donde mora el Espíritu Santo. Cuando en la época de Zorobabel ellos volvieron a restaurar el templo de Dios, trabajaban con una mano edificaban. Mantenete edificado en la palabra de Dios, no te dejes hurtar, mantenete trabajando para tu templo, para las cosas de Dios. Y con la otra mano llevaban la espada. ¿Cuál es la espada hoy? Efesios 6. Aceptad la palabra de Dios, aceptad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Aceptad eso. Tomando el yelmo de la salvación, la fe, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación y el escudo de la fe. Créete estas cosas. El Señor lo vino a hacer, no desprecies esto. El Señor no tiene por inocente. Después lo vamos a ver a lo último, ya lo estamos entendiendo, me parece. Yo lo entiendo hace un tiempo. Otra cosa que el Señor te enseñe, ahora vamos a comentar un poquito eso. Pero aceptá lo que la palabra dice. Dice, pero Él, el 5 de vuelta, pero Él, estamos en Isaías 53, 5, Él fue traspasado por nuestras transgresiones. Un corte externo, chalal, una herida externa, por un pecado externo, por haber roto un pacto. Sigue la parte B del versículo 5. Molido por nuestros pecados. Molido por nuestros pecados. Molido es un hematoma. La palabra en hebreo quiere decir un daca, que es un hematoma, una herida interna. Por nuestros pecados internos. Por los pecados que yo creo que tengo una maldición en mi familia. Y todos tenemos maldiciones desde Adán para acá. Si vamos al super tatarabuelo, y es Adán. Entonces todos pecamos, como dice la palabra. Por lo cual todos pecamos, ¿no? Estamos excluidos de la gloria de Dios. Todos pecamos. Por eso vino el Salvador. Por eso necesitamos esto. Pero específicamente esto, molido, es interno. Ya golpes, y los golpes que le pegaron al Señor. Primero habla de los latigazos, latigazos externos, heridas externas que tuvo. Todo esto que él lo vio en visión y quedó estupefacto. Segundo, molido por nuestros pecados. Un hematoma, una herida interna. Por nuestros pecados internos. Por las cosas que te crees que no puedes sanar y sí las puedes sanar. No sos un ex nada, sos un hijo de Dios. También lo digo parte en el video 9 de la Cena del Señor. Olvidando ciertamente lo que queda atrás. Mataste a alguien, hiciste algo feo, ¿no? Hiciste abortos, lo que fuera, que estuviera fuera de la palabra, todos hicimos esas cosas. El apóstol Pablo permitía la muerte de los creyentes y fue perdonado. Y habla de él la palabra, ahora lo vamos a ver también. Molido por nuestros pecados, por esas heridas, por esos pecados internos, que no que se lo querés contar a nadie, que son tuyos, que están internos, escondidos, que te crees que sos poca cosa, que te lo repitieron 1000 veces hasta que terminaste creyéndotelo. No, Señor, no hay ningún karma, por decirlo así, ¿no? Esa palabra diabólica, karma, que no haya pagado el Señor para que vos puedas vencerlo, pero tenés que entenderlo. 1 Corintios 11. Tenés que entenderlo, si no estás despreciando. Y el Señor no tiene por inocente a quien despreciara semejante sacrificio. El precio de nuestra paz cayó sobre él, y por su herida fuimos sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, todos, no se salva nadie, todos nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, pero Adonai cargó en él el pecado de todos nosotros. A causa de su aflicción no abrió la boca, como oveja fue llevada al matadero, como un cordero mudo delante que lo trasquila, así no abre su boca. Esto es lo que estaba leyendo el eunuco. Esto no es para los que por ahí alguno piense, ¿no?
que está hablando a los judíos. Esto empieza más o menos el contexto de la salvación de Cristo empieza en Isaías 48, infidelidad de Israel, el siervo de Yahvé, ¿no? El 49. Y cuando estaba hablando, no sé si lo anoté eso o no, eso de para los que dicen que, bueno, pero mi familia, yo, ¿sabés qué? Si vos creés en Cristo, si usted cree en Cristo, no es nacido de carne ni sangres, sino de voluntad de Dios. Somos nacidos por voluntad de Dios. Eso está en Juan, el Evangelio de Juan 1:13. No nacido de carne ni de sangre, sino por voluntad de Dios. En el 49, por ejemplo, viene hablando y dice, cosa muy liviana es que sea, 49:6. 49:5. Ahora pues, Yahvé me formó desde el vientre como siervo suyo, para que le trajera a Jacob y le reuniera a Israel. Tanto así me ha honrado Yahvé, y mi Elohim ha sido mi fortaleza. Y dice así, específicamente, no para los judíos, sino para nosotros los gentiles. Cosa muy liviana es que seas mi siervo y restablezca las tribus de Jacob y restaures el remanente de Israel. He aquí, te he puesto para luz de los gentiles, para que le seas de salvación hasta lo último de la tierra. ¿De quién está hablando acá? ¿Creen que habla del Señor? Según Hechos 13, habla de Pablo y Bernabé. Posiblemente también hable del Señor, claro. No serán lo mismo. No serán representación. No vamos a ser todos uno el día de mañana también. Pregunto, ¿eh? Hechos 13 está esto. Te he puesto para luz de los gentiles. Está hablando del apóstol Pablo ahí. Y nos vamos a, cuando dice los gentiles se pusieron contentos, pues nos vamos, ustedes no aceptan la palabra, nos vamos a los gentiles. Y los gentiles se pusieron gozosos. Entendían mejor que los judíos, no tenían la tradición de 1500 años de ley que rebatir, como está en Hebreos, y se habla la palabra sacerdote, y cómo la justicia de la ley no sirve más, y cómo ya caducó. El Señor vino a cumplir este pacto, y a romper este pacto, ¿tá? Y a cumplir. Por eso lo habla tantas veces, pero después las epístolas de Pablo, ninguna vez aparece la palabra sacerdote, por ejemplo. Primera de Juan 2:25 creo que es la promesa, ¿no? Que dice, cuando dice de Jehová, con su santo brazo, leíamos recién, ¿no? ¿Quién ha creído en nuestro anuncio? Leíamos en Isaías, ¿no? El brazo de Adonai, ¿no? Se ha presentado a los hombres, ¿no? El brazo de Adonai se ha desnudado. Esto habla de la bendición de Primera de Juan 2:25, que dice, la promesa es la vida eterna. Pero también quiere Dios que en esta tierra tengamos las bendiciones. Es un Dios misericordioso. Gracia sobre gracia, misericordia sobre misericordia. Sanidad completa. Esto que leímos en Isaías, sanidad completa, espiritual y física también. La consecuencia de la caída del hombre fue muerte y enfermedad / aflicción. Su cuerpo fue ofrecido por estas consecuencias. Primera de Corintios 11:24. Que no entienda estas cosas, esfuércese para entenderlas. Si realmente las quiere creer y entenderlas. Primera de Corintios 11:24. Y habiendo dado gracias lo partió y dijo, este es mi cuerpo a favor de vosotros. Continuad haciendo esto en memoria de mí. Este es mi cuerpo a favor de vosotros. ¿A favor de qué? Cargó con nuestras enfermedades, cargó con nuestras debilidades, pagó por nuestros pecados, por todo eso. Pablo, eso que está, no vamos a ir, pues va a ser muy largo, sino eso de que habla en Isaías 49, 1 al 7, y también en Isaías 42, 6, está en Hechos 13, 44, 47. La profecía sobre Pablo, que había sido asesino de los creyentes. Aprendamos a vernos en las Escrituras, aprendamos a vernos en las Escrituras. Habla también de nosotros. El Señor, en Juan 17, el Evangelio de Juan 17, orando por nosotros. No solamente oro por esto, sino por los que van a creer por la palabra de estos. Está orando el Señor directamente por nosotros. Los amás a ellos igual como me amás a mí. Vamos a estar en su gloria igual como somos coherederos con Cristo. No al lado, sino coherederos junto con estas cosas. Es impresionante, sonaría una blasfemia casi.
Por eso dice eso del cuerpo, ¿no? De ir santificando nuestro cuerpo. Porque habla de eso, santificado quiere decir puesto aparte. Pongámonos aparte nosotros, ya fuimos puestos aparte por el Señor. Pongámonos nosotros mismos aparte. Edificándoos sobre vuestra santísima fe. Es resistir al diablo. Y se resiste al diablo conociendo la palabra de Dios. Es la forma, una pregunta me hizo un amigo un día. ¿Cómo es esto de resistir al diablo? Resistir al diablo es fortalecerse con la palabra de Dios, aceptando la palabra. Y aceptando lo que dice, puedo no decirlo implícitamente, ¿no? Puedo no decirlo directamente. Sí, no acepto la palabra de Dios, pero puedo sí hacerme tradiciones alrededor de la palabra. Me busco estar en paz con cierto tema, pero contradice la palabra eso. ¿Qué me importa que esté en paz con cierto tema? Yo no busco eso. Busco que esté en paz en aquel día, ¿tá? No como la paz del mundo. Vine a traerles paz, pero no la paz del mundo, dice el Señor. Es distinta. Tenés peleas a veces por estas cosas. Alguien no lo quiere creer, no lo quiere entender y no lo puedes aceptar, ni decirle bienvenido en tu casa. No, hermano, esta cosa no es así. Puede ser un hermano, pero está hurtado. Está entendiendo mal las cosas. O estás entendiendo mal esto. Vamos a ver cómo nos enseña y terminamos con esto acá. Primera de Corintios 11, 27 dice, de manera, vamos a leer de vuelta hasta el 30, de manera que cualquiera que coma el pan o beba la copa, esto porque se acerca la Pascua y instauró el Señor la cena pascual, como tenían que hacer, en recordatorio, ¿tá? Tan a menudo, dice el 26, entonces como comáis este pan y bebáis la copa, continuáis proclamando la muerte del Señor hasta que venga, hasta que Él venga. Pero esta tiene que ser especial, es la fecha de la Pascua, en que el Señor, el misterio oculto desde el principio de los siglos, dice, de los eones, de los siglos, fue sacrificado por nosotros. La promesa de eso aparece, no la promesa sino el aviso de eso, aparece en Génesis 3:15 cuando le dice a la serpiente, pondré enemistad entre ti y tu simiente. La mujer pensaba que Caín era, ¿no? Y varón por voluntad de Dios, dice. De modo que cualquiera que coma o beba el pan, estamos en 1 Corintios 11, 27, de manera que cualquiera que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. No tendrá el Señor por inocente a quien desprecie su sacrificio. 28, por tanto, examínese cada uno a sí mismo. Estoy creciendo, estoy entendiendo estas cosas. Fíjense, véanlo, estudienlo, créanlo, como niños, recibid la palabra implantada como niños, ¿eh? Como recibe el niño la leche adulterada, la leche espiritual no adulterada, que no te la cuenten, velo por vos mismo. Examínese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. 29, porque el que come y bebe sin distinguir el cuerpo, juicio come y bebe para sí. Por esto hay muchos débiles y enfermos entre vosotros y bastantes duermen. Y acá nos explica el Señor y nos reta y nos alienta cómo hacer estas cosas. Dice. Si pues nos examináramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. O sea, debemos examinarnos a nosotros mismos con corazón puro. 32. Pero cuando somos juzgados, somos educados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Lo leo de vuelta, por si alguno no lo entiende. 32. Pero cuando somos juzgados, somos educados por el Señor. ¿Tenés una enfermedad? El Señor tal vez te está queriendo enseñar. El apóstol Pablo cuando fue exaltado hasta el tercer cielo, y vio y oyó cosas que no podía expresarlo con palabras humanas, ¿no? Y dice, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltara sobremanera, el Señor me ha enviado un aguijón en la carne. Y le metió un aguijón en la carne a alguien que lo molestaba, para bajarlo de esas alturas, cosas que, no, Pablito, todavía no llegó la gloria eterna y las cosas. No te vas a exaltar sobremanera. Si tenés alguna enfermedad, tal vez el Señor te está educando, para que llegues a entregarle tu corazón, que es lo que quiere. Y así puedas disfrutar de este beneficio que es el Señor. Pasó todo esto, no miremos esto, porque yo lo veía así también un tiempo. Un sacrificio sufriente del Señor, sí, fue eso, sí. Pero Él puso su gozo adelante, ¿no? Tuvo por poco esto, poniendo el gozo adelante de la cruz. Lo que venía después. Que viene después de esto, no acá.
Lo que está acá mucho no importa. No importa los sufrimientos de acá, no importan las cosas. El Señor te quiere educar. ¿Ah? La cosa está allá. No perdamos galardones. Así que bueno, lo dejo. Y busqué una canción, me pareció muy hermosa. Hace poco un hermano la había subido al grupo y me pareció muy hermosa la canción esta y te da ánimo de esto, ¿no? Dice, ten fe, corazón, confía en Él. Él está en la espera, Él está esperando. Siempre Cristo está a la espera. Ten fe, corazón, y confía en Él. Él está a la espera. Bendice, alma mía, a Yahvé. Bueno, gente, voy a hacer una oración cortita. Nunca lo hice hasta ahora, pero sí quiero terminar haciendo una oración cortita. Sé que se fue un poquito el tema, pero no importa. No alcanza una vida para entender las cosas como deberíamos entenderlas. Así que, Padre, te quiero dar gracias por todo, Padre, principalmente por haber dado la vida, lo más precioso que tenías de tu Hijo y haber dejado esta salvación tan grande disponible para tus elegidos, Padre. Los que te íbamos a creer, los que no nos burlamos y no tenemos en poco la cruz de Cristo. Y me atrevo también a pedirte entendimiento por cada persona que esté escuchando este audio, viendo este video, para que si tiene una enfermedad curable, incurable, como la llaman los médicos, la que sea, Padre, cualquier tipo de enfermedad, no quiero nombrarlas porque no viene al caso, pero que le des entendimiento, Padre, para que la lleven a los pies de la cruz, que es donde deben estar. Y que tu sangre, Señor, los cubra con la obra completa que es salvación eterna y la sanidad, principalmente del alma y también del cuerpo, Señor. En el nombre de Jesucristo y el poder del Espíritu Santo. Amén. Y amén. ¿Y tú quién